Daniel capítulo 6, 7 al 10. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Hermanos, la vida cristiana consiste de convicciones. Amén. Nuestra fe es la que va a traer la convicción en nuestra vida de obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros realmente creemos la palabra de Dios, es que vamos a estar convencidos de que debemos obedecerla. Y bueno, dentro de algunas cosas que nosotros debemos tener por convicción en nuestra vida es la oración. Vamos a hablar precisamente de la convicción en la oración. Con los ojos cerrados, el rostro inclinado, oremos. Padre, en estos minutos donde vamos a exponer tu bendita palabra, ruego de tu dirección, Señor, que tu Espíritu Santo me use en una forma sencilla, pero firme, entendible, directa. Y que, Señor, a través de tu Espíritu Santo, también cada uno de mis hermanos y hermanas seamos edificados en tu palabra. Escudriña, Señor, nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender la bendición que es para nuestra vida la oración. Gracias por ese privilegio y, Señor, también gracias te damos porque en esta hora tenemos la libertad de predicar tu palabra. Obra, Señor, y gracias por lo que has de hacer en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Hermanos, ciertamente nosotros, cada uno de nosotros, debemos revisar nuestra vida de oración. Dentro de los máximos deberes del cristiano, es uno de los deberes básicos en nuestra vida cristiana, la oración. Pastor, ¿pero por qué otro sermón de la oración? Porque es en donde hay más debilidad, porque es el área en donde hay más falla. Convicción en la oración. ¿Qué significa convicción? Convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Hermanos, debemos estar convencidos de que la oración es un privilegio que Dios nos ha dado y debemos practicarlo. Daniel, aquí donde acabamos de leer, muestra ese convencimiento acerca de orar al costo quizá de su propia vida. Se había firmado un edicto para que nadie pudiera en el término de 30 días dirigirse a pedirle algo a ninguna persona o a ningún otro Dios que no fuera el rey. Y precisamente sabían que ahí es donde podían pescar a Daniel, porque Daniel tenía la convicción de orar. Daniel, hermano, y vuelvo a repetirlo,
tenía esa convicción. No fue porque prohibieron la oración que él dijo, pues ahora para que se les quite voy a orar. Muchas veces así somos los cristianos. Tenemos la libertad de orar, tenemos la libertad de llegar hasta el trono de la gracia y no practicamos la oración. No me estoy refiriendo, hermanos, a orar por los alimentos. No me estoy refiriendo a orar en la mañana, Dios bendice mi trabajo, bendice la familia. No, me estoy refiriendo a tener vidas, tiempos dedicados específicos para estar en comunión con el Padre, en una comunión directa, en una comunión verdadera. Ahora, necesitamos entender precisamente los privilegios de la oración. Y en primer lugar, hermanos, para nosotros la oración es una necesidad. Es una necesidad. Dice la palabra de Dios en Marcos 14:38, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos entender la necesidad en nuestra vida espiritual de la oración. Ahora, Cristo Jesús lo deja muy en claro. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la escritura, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Y es que la oración es una necesidad en la vida del cristiano. Hermano, podemos tener infinidad de recursos, usted y yo. Podemos conocer al director del hospital más grande de la ciudad. Podemos tener un trabajo muy estable y bien remunerado. Podemos tener un negocio próspero. Podemos tener una inteligencia muy aguda. Quizá muchos conocimientos acerca de muchos y muy diversos temas. Pero el único recurso que puede hacer efectivo todo esto que yo le estoy diciendo es la voluntad de Dios. Porque sin la voluntad de Dios, no importa que tú y yo tengamos todos los recursos, toda la sabiduría, la mejor atención médica, la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, es lo que determina todo. Y para llegar a la voluntad de Dios, necesitamos la oración. Necesitamos esa comunicación con Dios para que esos recursos se hagan efectivos. Y la comunión con Dios, hermano, no es por medio de una carta, lo sabemos. No es por medio de internet, lo sabemos. Es por medio de la oración. Entonces, si usted y yo queremos llegar al trono de la gracia, debemos de practicar la oración. Y hermano, en la manera en la que oramos es en la manera en la que nosotros estamos diciendo que tenemos necesidad de Dios. La persona que no ora es que no tiene necesidad de Dios. ¿Está conmigo? Muchas veces decimos muchas cosas sin palabras, sin decirlas. Y si nosotros sabemos y entendemos que la voluntad de Dios es lo que mueve todo, y que para llegar a esa voluntad de Dios, Él nos ha dado el recurso de la oración. Y si nosotros no usamos ese recurso de la oración, lo que estamos diciendo es: Dios, no te necesito. No necesito que me guíes en esta decisión. No necesito que obres en esta enfermedad. No necesito de tu poder, no necesito de tu gracia. ¿Por qué? Porque una persona que necesita pide, amén, hasta que no recibe. Entonces, la manera en que oramos es en la manera en la que tenemos necesidades. Ahora, no me dejará mentir usted que las vidas de oración se avivan cuando estamos pasando por una necesidad, amén. Cuando nos cae la de malas, cuando nos llueve sobre mojado, cuando hay un quebranto, cuando la noche es oscura, cuando no vemos la salida, ahí doblamos la rodilla y oramos y literalmente nos apalancamos del trono de la gracia. Pero cuando todo está bien, ¿qué pasa con la oración? La persona que no ora es que no necesita de Dios. Y hermano, podemos tener mucho conocimiento,
conocer de finanzas, conocer de psicología, conocer de matemáticas, tener maestrías y licenciaturas, pero a veces vacilamos en el saber tomar decisiones. Y es que el único sabio es Dios. Amén. El único sabio es Él y debemos pedir esa sabiduría. Él nos ha dicho que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos a Él, el cual da a todos abundantemente y sin reproche esa sabiduría. Sabiduría se obtiene pidiendo a Dios, y pedir a Dios es orar. Amén. Hermanos, Jesús pasaba largas horas en oración, y si Él necesitaba orar, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar? Hermano, necesitamos orar, no importa los recursos o el conocimiento que tengamos. La oración es una necesidad básica en la vida del cristiano. Amén. Ahora, convicción en la oración. Estamos a estar convencidos que necesitamos que Dios obre a través de nuestras oraciones. Pero necesitamos también saber y estar convencidos que orar no es una sugerencia. Lo hemos dicho antes, amén. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, dígalo conmigo, orad sin cesar. Entonces ahí no tenemos una sugerencia de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé, no es una sugerencia. Amén. Hermano, Dios nos manda orar. Clama a mí y yo te responderé, no es una simple invitación, es un mandamiento. Ahora, si esta es una necesidad básica en la vida del cristiano, ¿por qué entonces Dios nos manda a orar? Porque Él sabe que aún cuando tengamos necesidades vamos a fallar en la vida de oración. Amén. Por eso Él lo pone no como una opción. Bueno, si tienes una necesidad, pues ora. No. Orar sin cesar. Clama a mí y yo te responderé. Es un mandamiento directo, no es una sugerencia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pablo, refiriéndose a Timoteo acerca de la instrucción para dirigir la iglesia, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Uno de los deberes de la iglesia es orar. Por eso cada 8 días tenemos el culto de oración. Dios a través de Pablo, hermano, está instruyendo a Timoteo para que la iglesia ore. Y Dios nos manda a orar por todos los hombres. Dios nos manda a orar por los reyes, los que están en eminencia, son los gobernantes, por los colaboradores en el gobierno. Dios quiere que oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto me lleva a pensar que si hay tantos disturbios en el mundo hoy, quizá es por la falta de oración de los cristianos. ¿Sí? Quizá es por la falta de consagración a la oración. Hermano, qué bueno que en nuestra iglesia tenemos el énfasis de orar por los gobernantes, pero cada uno, nosotros, cada persona, cada cristiano, debemos tomar ese tiempo personalmente para orar por los gobernantes, para orar por nuestro país, para orar por la violencia, para orar por las naciones, para orar que Dios levante obreros, para orar que las iglesias seamos fieles, para orar, heme aquí, Señor, envíame a mí. La oración es importante porque Dios nos manda orar. Pero debemos entender, hermano, que la oración no solamente es una necesidad, no solamente es un mandamiento. Vaya conmigo al Salmo 40. Salmo 40. Note lo que dice esta porción. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová,
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, cuando paso por esta escritura y leo que el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, eso me hace pensar, hermano, que orar es un privilegio que tenemos tú y yo. Un privilegio. Pacientemente Él se inclinó y oyó mi clamor. Hermano, no estamos refiriendo a que queremos que nos escuche un gobernante de este mundo. No estamos refiriendo a que una persona como un magistrado, o un licenciado o un médico nos escuche. Orar es hablar con Dios. Y si Dios nos dice a través del salmista que cuando el salmista oró y tuvo esa paciencia para perseverar, Dios, Jehová, el Dios eterno, se inclinó y oyó el clamor. Hermano, no existe un privilegio más grande, ¿sí?, que saber que nuestra voz es oída en el tercer cielo. Qué tremendo, hermano, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no tuvo principio ni tendrá fin, el Todopoderoso, el Sabio, el Eterno Dios, toma cuidado, inclina su oído y escucha la oración de un hijo suyo. Dice el salmista en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, hermano, orar es un privilegio. Muchas veces personas humanas en puestos de eminencia no se dignan a escucharnos. No sé si usted haya tenido alguna experiencia así, pero sería común que muchos de los que estamos aquí hayamos tenido alguna experiencia en cuanto a que vamos a ir a tocar la puerta de alguien que está en eminencia porque tenemos una necesidad, tenemos algo que tratar con esa persona, y esa persona simple y sencillamente no nos puede recibir. En algunas ocasiones este mismo año, tuve el privilegio de estar en Palacio Nacional para una entrevista con el presidente. Y hermanos, es un protocolo muy rígido el que se sigue, un protocolo tremendo que se tiene que iniciar desde días antes, en donde te anotas, en donde dices el motivo de la visita, en donde te piden la credencial de identificación, y en ese momento llegas y también te sometes a un protocolo muy difícil. Están los soldados ahí en la puerta y te escudriñan, y después ya entras a una sala grande ahí, y ahí tienes que depositar tu celular y todo lo que puedas traer encima que pueda representar algún peligro. Y después de eso entras por un pasillo y vas hasta adentro y te van siguiendo, y hay cámaras y estás constantemente vigilado. Pero hermano, eso porque fue un grupo de pastores. Imagínate que nomás yo me hubiera parado ahí en Palacio Nacional con mi escudero, el hermano Pepe, y dijéramos: oiga, ¿nos da chance de hablar con el presidente? Pues ¿quién los patrocina a ustedes? ¿Sí? Pues ¿quién? ¿Quién, Pepe? Como dijo Porfirio Cadena, Naiden. ¿Cuándo íbamos a hacer eso? Pero hermano, orar es un privilegio. De veras, me gozo cuando pienso que al cerrar mis ojos y al decir: Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, esa voz se escuchó en el trono de la gracia. Traspasó la atmósfera, traspasó el universo y llegó hasta el tercer cielo. Es un privilegio orar. Y bueno, a veces lo tomamos como poca cosa, que el Dios Todopoderoso, que el Dios eterno y sabio incline su oído a una oración de uno de nosotros.
Y hermanos, a las pruebas me remito. ¿Por qué? Porque aquí más de una persona, más de 5, más de 10, muchos de los que estamos aquí podemos ponernos de pie y decir: doy gracias a Dios porque en aquella oración el Señor me escuchó, Él contestó mi necesidad, Él obró en una forma extraordinaria, Él me escuchó, y ese es un privilegio y es un gozo, hermano. El privilegio de la oración. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo oramos? Dentro de las actividades del día, si reconocemos que es un privilegio, que es una necesidad y que es un mandamiento, ¿cuánto tiempo apartamos para hablar con Dios? Convicción en la oración. Convencido de estas cosas, necesitamos tener vidas de oración. Pero, ¿qué será? ¿Convicción o conveniencia? Hay una diferencia, porque solamente vamos al trono de la gracia cuando nos conviene, cuando tenemos una necesidad, cuando vemos que la lumbre llega a los aparejos. Estoy hablando en español, jóvenes. Eso es español, amén. Pero no todos conocen qué son los aparejos. Luego les explico. Hermanos, convicción o conveniencia en oración. ¿Por qué? Porque yo veo que hay algunas formas de orar. Tenemos la oración profunda, ¿sí? Cuando pasamos tiempo de calidad en oración. Jesús pasaba noches enteras orando, a solas con Él, en oración. Es buena la oración en la iglesia, amén. Es buena la oración en familia y debemos orar como familia. Pero cada uno de nosotros debemos pasar tiempo a solas con Dios. Donde nadie te interrumpa, donde apagues el celular, donde no haya ruido, donde no haya televisión, donde no haya otro pensamiento. Simplemente concentrarnos en la presencia de Dios. Y es tan dulce sentir su compañía. Es tan dulce sentir su presencia. Es tan dulce saber y entender que Él me está escuchando. Momentos de oración a solas, en una manera profunda con el Señor. A solas con Él, en una profundidad de oración, con la suficiente fe. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces debe haber suficiente fe en una oración profunda, amén. Necesitamos de la fe. Necesitamos de la fe para tener esas oraciones profundas, pasando tiempo de calidad con Él, a solas con Él, con la suficiente fe. Pero tenemos también la oración vana, de la cual la Biblia da ejemplo. Mateo capítulo 6 nos dice en el verso 5: Jesús conocía y entendía esto, amén. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nos gusta mucho orar en público. Nos gusta mucho orar en donde todos nos vean y nos escuchen. Nos gusta mucho orar en voz alta. Pero ¿será la realidad otra? ¿Será que allá en casa, cuando estamos a solas, ni nos acordamos de la oración? La oración vana es para ser vistos, ¿sí? La oración vana es con vana palabrería, versículo 7, ahí mismo en Mateo 6. Y orando, que dice: no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Ay, lero, 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 lero. ¿Por qué? Pues porque muchos dicen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores a la hora y esta hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio. Y tercer misterio. Y cuarto misterio:
Y pensamos nosotros, sí, el misterio es un luchador. Y pensamos nosotros, esa es vana palabrería. Sí, es vana palabrería. Sí. Pero también es vana palabrería, hermano Roberto Tavares, que después del culto, hermano Roberto Tavares, yo quiero hablar contigo, hermano Roberto Tavares, porque necesitamos, Roberto Tavares, hablar de acerca del inicio de cursos Roberto Tavares del Instituto Roberto Tavares. Eso no es lógico, ¿verdad? Señor, te pido que tú arregles el problema de salud, Señor. Y Señor, te ruego, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Espérate. Orar es hablar con Dios. Es platicar con un amigo. Y cuando platicas con alguien, no estás repitiendo ni su título ni su nombre a cada rato. Amén. Tiene que ser en una comunión directa. Vana palabrería. Oración vana. Para nuestros deleites, Santiago capítulo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, Señor, que me saque la lotería nacional. Ajá. Y andas mal comprando billetes de la lotería. Cuidado. Señor, ayúdame a comprar ese Ferrari. Te vas a insertar ahí en el siguiente semáforo. La oración apurada es una oración vana. Ay, ya se me hizo tarde, entro a las 7 y ya son las 6 y tengo que irme en camión. Señor, la misma de ayer. Al cabo tú sabes todo. Hermano, la oración sin confesión. Sabemos orar en la forma correcta. Para entrar al trono de la gracia tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que suplicarle al Señor y también ser agradecidos. Necesitamos practicar esa clase de oración. La oración profunda, la oración vana. Pero hay otra clase de oración. ¿Cuál es? La oración que es abominable delante de Dios. ¿Cuál es ese? Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Qué es lo que dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Léalo conmigo, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos estar en la palabra. Amén. Necesitamos dejar que Dios nos hable. Necesitamos escuchar su voz. Yo te aseguro que si antes de orar vamos a la palabra, muchas de las peticiones ahí se van a contestar. ¿Sí? Muchos de los problemas ahí Él nos los va a resolver por medio de la instrucción de la palabra de Dios. A muchos de nosotros nada más nos gusta que Él nos oiga. Y estamos orando, pero de abrir la Biblia ni se acuerda. Dice que esa oración de aquel que aparta su oído para no oír la ley es abominable, le produce náuseas a Dios. Entonces necesitamos estar en la palabra. Dios quiere que también nosotros le escuchemos a Él cuando nos habla a través de su palabra. Convicción en la oración. La vida cristiana se forma precisamente de convicciones. ¿Estamos convencidos de la necesidad de la oración? ¿Estamos convencidos que la oración es un mandamiento? ¿Estamos convencidos realmente de que orar es un privilegio que tenemos? Entonces, ¿qué clase de oración estamos practicando? ¿Realmente podemos decir que tenemos una oración profunda en comunión con Dios? ¿Podemos decir que la oración que practicamos es vana? Repeticiones, apurada, sin confesión, sin alabanza, sin acción de gracias. O quizá nuestra oración le produce náuseas
porque no estamos en la palabra. Necesitamos escudriñar nuestro corazón y presentar delante del Señor cada día, nuestras oraciones. Vamos a ponernos de pie en esta hora. La escritura que leímos en un principio allá en Daniel nos dice en el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, con los ojos cerrados, nadie mirando. Yo necesito mejorar en mi vida de oración. Habrá alguien que deja su lugar, viene al altar. Yo necesito mejorar en mi vida de oración. Habrá alguien en esta noche que reconoce que orar es un privilegio, pero lo ha estado desperdiciando. Habrá alguien que reconoce en esta noche que orar es un mandamiento, pero no lo ha estado obedeciendo. Habrá alguien que en esta noche reconoce que orar es una necesidad, y por esa falta de oración le está diciendo a Dios: no te necesito. Hagamos compromiso, dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe y nos lleve a esa convicción en una vida de oración. Padre, bendice esta invitación y obra en nuestras vidas.